Bien, no sé si algunos ya han visto el material de estudio o no, o si de pronto este es su primer contacto con este curso, o si han tenido experiencia acerca del tema. Pero vamos a empezar diciendo que las auditorías se pueden clasificar desde muchos puntos de vista. Aquí nos vamos a centrar más que todo en auditorías de calidad, porque en realidad hay muchos tipos de auditorías y se pueden aplicar a muchos campos de acción. Pero aquí el énfasis va a ser auditorías de calidad. Entonces, cuando hablamos de una auditoría de un sistema de calidad, que podría decirse también para un sistema de gestión, porque esta clasificación que está aquí aplica también para un sistema de gestión medioambiental o para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o para un sistema de gestión de acuerdo a otras normas ISO, porque no son las únicas, la de medio ambiente, calidad y seguridad y salud en el trabajo, sino que hay otras normas ISO que también tienen sistemas de gestión. Estas son las más populares, digamos así. Entonces, esos sistemas de gestión se basan, o la auditoría de un sistema de gestión de calidad se basan en la norma ISO 19011. Mañana les envío un correo porque yo sé que hay personas que no tienen la norma. La norma actual es la del 2018. Entonces, la norma 19011 es la que tiene los requisitos para realizar las auditorías. Y no es solamente para calidad, sino para los otros sistemas de gestión que les mencioné. Entonces, para un sistema de gestión, las auditorías las podemos clasificar o dividir en estos tipos. Las auditorías internas, que son las de primera parte, son las que realiza la propia organización. Es un requisito del sistema de gestión de calidad ISO 9001 que antes de pedir una auditoría externa, la empresa por lo menos haya hecho una auditoría interna. Y por supuesto, no es una auditoría de un solo proceso, debe ser una auditoría general de su sistema de gestión. Entonces, para poderme certificar, ya sea con Icontec o con SGS o Bureau Veritas, o el ente certificador que yo escoja, antes de eso, yo he tenido que primero hacer mis propias auditorías. Es un requisito de la norma. Y para eso tengo dos opciones. Una, que dentro de la misma organización yo tenga a unas personas que cumplan con las competencias necesarias para ser auditores internos y que esas personas hagan la auditoría en la misma empresa. Pero también existe la otra posibilidad y es que la empresa no tenga personas que tengan la competencia suficiente para que se realicen las auditorías internas. En ese caso, yo puedo buscar a alguien externo que realice la auditoría, pero sigue siendo interna porque la está contratando la propia organización para fines internos. La otra auditoría es la de segunda parte, que realizamos a proveedores y contratistas. Un proveedor es alguien que me provee a mí de materiales, materia prima, insumos, empaques, etcétera. Y un contratista es una persona que realiza una función dentro de mi organización. Yo me quiero centrar solamente en las actividades misionales de la empresa y subcontrato a otra empresa para que realice actividades que la podría también realizar yo mismo, pero me he decidido que otra la realice. Hay empresas grandes que, por ejemplo, las labores de jardinería buscan a una empresa que trabaje dentro de sus propias instalaciones para que les realice esas actividades de jardinería. Un ejemplo, Ecopetrol. O sea, Ecopetrol tiene unos contratistas que se dedican a hacerle las labores de jardinería dentro de las mismas instalaciones de Ecopetrol. Así hay empresas que contratan el servicio de limpieza y aseo, aunque podrían tener sus propios empleados. Eso es un contratista, un outsourcing. También hay outsourcing para actividades o para parte de actividades misionales, es posible también. Entonces, yo puedo hacerle una auditoría a esos proveedores o a esos contratistas y ese es mi segundo tipo de auditoría de lo que estoy mencionando aquí. Las auditorías de tercera parte
son las que me permiten a mí obtener un certificado, ya sea de ISO 9001, de ISO 14001 o de ISO 45001, digamos que las tres más conocidas. Y las auditorías de suficiencia detallan la revisión de los documentos de un sistema de gestión. Aquí dije SGC, que es de calidad, pero en realidad también podría ser SGA o SST. Entonces quise hacer un énfasis de estos que están aquí, quise hacer un énfasis en la auditoría de suficiencia. Ya sabemos que la auditoría de suficiencia es revisión documental y digamos que es algo previo a la realización de la auditoría en sí o la realización de auditorías en el sitio. Ya sea para una auditoría externa o sea para una auditoría interna, hay que iniciar revisando documentación. Aún cuando pedimos una auditoría de certificación, ahí Contec, de igual manera ellos nos van a pedir primero una documentación. Si es interna también, el auditor interno primero nos pide el procedimiento y los documentos asociados al proceso que nos van a auditar. Entonces, cuando hacemos una auditoría de suficiencia, lo primero es pedir la documentación de acuerdo a lo que vamos a auditar y luego sí realizamos la auditoría en sí, que es revisar la documentación y compararla con la norma ISO 9001, en este caso la versión 2015, que es la que está vigente. De acuerdo a esa revisión, vamos a llegar a unos hallazgos y allí podemos analizar si hay no conformidades. Aunque solamente estamos revisando documentos, de acuerdo a lo que dice la norma, yo solamente con ver documentos yo puedo saber si el sistema está bien diseñado o no está bien diseñado, el sistema de gestión. Entonces, la norma dice cuáles son los requisitos que una empresa debe cumplir y para poder cumplir esos requisitos, la empresa va a desarrollar unos registros, unas evidencias. Asimismo, puede escribir procedimientos, aunque la versión actual de ISO 9001 no tiene procedimientos obligatorios. Sin embargo, los documentos me permiten demostrar que el sistema de gestión de verdad existe, porque los registros son evidencia. Un registro es una evidencia de que algo se ha realizado. Entonces, la documentación me permite demostrar que yo estoy ejecutando las actividades de un sistema de gestión y deben demostrar que esa ejecución de actividades está de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001. En caso de que alguien no entienda lo que yo digo o quiera una aclaración, puede activar el micrófono y me puede hacer la pregunta directamente. Entonces, primero revisamos documentos, hacemos una inspección y comparación de documentación frente a requisitos, luego definimos unos hallazgos y a esos hallazgos le vamos a hacer una clasificación de no conformidades. Ya sabemos que una no conformidad es incumplir un requisito. Entonces, profesora, una duda, cuando usted se refiere a hallazgos, a qué se refiere? hallazgo es lo que encontramos, pero los hallazgos casi siempre nosotros pensamos que el hallazgo es algo malo, pero un hallazgo también puede ser una fortaleza. De hecho, cuando hacemos, pasa que esto es un tema ya de la última unidad, pero nosotros cuando hacemos el informe de auditoría, podemos empezar, antes de decir las no conformidades, decir las fortalezas que tiene la organización. Entonces, si una empresa está muy bien en algo, es válido que en el informe de auditoría nosotros anotemos las fortalezas que esa empresa tiene. Y no solamente son las fortalezas y las no conformidades, sino que también hay oportunidades de mejoramiento. Entonces, ese ruido que Muchas gracias. no sé si me entendiste, ¿sí? Sí, le entendí. Entonces, cuando se enumeran los hallazgos, hay que definir si son no conformidades, si son fortalezas o si son oportunidades de mejora. Y también las no conformidades
las hay mayores y también las hay menores. De hecho, eso todo eso se detalla en el informe de auditoría, pero eso se ve al final, o sea, la última unidad. Y de acuerdo al tipo de no conformidad, dependiendo si es una auditoría interna o una auditoría externa, se puede emitir el certificado o no. Porque una no conformidad mayor ya te quita las posibilidades de ser certificado. Bien, y luego viene, digamos que el informe como tal de la auditoría que hemos realizado, y ahí es donde se presentan las no conformidades encontradas. Aunque sabemos que podemos mencionar no solamente las no conformidades, pero en este caso, digamos que el concepto que más nos importa es decir si la empresa está conforme a los requisitos. Voy a ver quién está en línea o quién está esperando ahí. Yo creo que más bien voy a hacer un formulario de inscripción y de manera que cuando a los correos que yo tenga yo les mando la invitación y así pueden entrar directamente. Bien. Sí, va a ser con un formulario mejor. Regresamos acá. Estábamos aquí, sí. ¿Alguien más tiene alguna anotación o alguna pregunta, comentario sobre esta diapositiva? ¿O sobre las que hemos pasado ya? Parece que no. Bien. Estábamos hablando sobre las auditorías del sistema de calidad o de un sistema de gestión porque aplica a varios sistemas de gestión, no solamente calidad. Pero yo hice énfasis en el último, que es el de suficiencia, porque pensé que ese era de pronto el que menos podía estar claro. Entonces quise aclararlo más. Y bien, ya dijimos que auditorías del sistema de calidad, pero también tenemos otra clasificación que es auditoría según el propósito. Y dentro de auditoría según el propósito tenemos dos, de cumplimiento y de productividad. La auditoría de cumplimiento, acá tenemos una clasificación adicional, pero la auditoría de cumplimiento más que todo busca verificar de que se cumplen las reglas, pero tiene sus desventajas, porque los que hemos hecho consultoría o hacemos análisis de la situación de una empresa, hacemos diagnóstico, sabemos que no necesariamente las reglas conducen a buenos resultados. Hay reglas que son malas. Hay organizaciones que son muy rígidas y que en realidad el diseño organizacional que tienen o las políticas que tienen no son las más efectivas, no llevan a que la empresa sea competitiva. Hay reglas que son rígidas y que pueden estar haciendo más daño que bien en una organización. Entonces, una auditoría de cumplimiento es simplemente ver si se cumplen las reglas, pero ahí no estamos viendo si esas reglas son buenas, si esas reglas están produciendo buenos resultados en la empresa. Aquí nada más es cumples o no cumples, mientras que las auditorías de productividad no se basan tanto en ver si cumplimos las reglas o las normas. Claro, las normas legales siempre hay que cumplirlas, pero digamos que podemos tener normas internas en la empresa, políticas, reglas que no son buenas y que en realidad lo que están haciendo es que la empresa retroceda o que pierda vigencia o que desmejore su imagen o que sea menos competitiva. Entonces, la auditoría de productividad lo que miden son los resultados. Lo que miden es la eficiencia y lo que miden es la eficacia. Y ya sabemos que eficiencia más eficacia es efectividad. Entonces, productividad sabemos que es el uso eficiente de recursos. Y la productividad la podemos medir tanto en materiales, mano de obra, uso de los equipos, porque aún podemos estar siendo improductivos con los equipos que tenemos, porque un equipo muy costoso que se usa poco está siendo, digamos que tiene un porcentaje de utilización muy bajo y eso es un desperdicio. O sea, no sé si ustedes, bueno,
en la presentación de los cursos, porque tengo 5 grupos, alguien habló de que tenía que era certificación, no sé si era Yellow Belt o el Green Belt. Y bueno, esa persona, no sé si, no creo que esté conectada, pero si nosotros no medimos la productividad, no vamos a saber con certeza cuáles son las actividades que realizamos que son las que añaden valor a la organización. Nosotros debemos enfocarnos en las actividades que añaden valor y para eso es la auditoría de productividad. Para mí es mejor hacer auditorías de productividad que auditorías de cumplimiento. Y bueno, dentro de las auditorías de cumplimiento, aquí tenemos unos ejemplos: auditorías tributarias, auditorías financieras, auditorías gubernamentales, auditorías de alto riesgo y auditorías de registro. Las dos primeras yo creo que son las más conocidas porque antes eran auditores solamente o más que todo eran de la parte financiera. Pero ya sabemos que hay también auditorías de los sistemas de información. De hecho, hay una norma y es un sistema de gestión que está enfocado en la seguridad de la información. Entonces, ¿por qué se llaman auditorías de cumplimiento? Porque aquí lo que estamos midiendo es qué tanto se cumplen las reglas. Entonces sabemos que hay reglas tributarias, hay reglas financieras, o sea, hay leyes que rigen la manera de presentar los informes contables, la manera como debemos pagar los tributos. Asimismo, hay reglas gubernamentales. Las auditorías de alto riesgo son enfocadas a actividades de alto riesgo, o sea, actividades que se realizan en la empresa que son riesgosas. Aquí no estamos refiriendo a actividades operativas, por ejemplo, una empresa que tenga que hacer buceo, pero a mucha profundidad, a altas profundidades o a grandes profundidades. Esa es una actividad de alto riesgo que pone en peligro la vida de las personas que tienen que trabajar en eso. Entonces, esa es una auditoría para actividades que son riesgosas, para actividades, no sé, muy especializadas que pongan en riesgo la empresa, las instalaciones, las personas, etcétera. Ese es un tipo de auditoría enfocada a ese tipo de actividades que no son muy comunes, ¿no? Y bueno, vamos a ver si... Aquí tengo una diapositiva que me hace una comparación entre auditorías de cumplimiento y auditorías de productividad. Eran las últimas de las que estaba hablando. Entonces, en la auditoría de cumplimiento los requerimientos ya están establecidos. En la auditoría de productividad los requerimientos son cuestionados. O sea, a mí no me interesan reglas que no funcionen. A mí me interesa, si voy a tener reglas, que sean las óptimas, las que la organización necesita. Entonces, en la auditoría de productividad se cuestionan las normas. En la auditoría de cumplimiento estamos enfocados en la estabilidad. En la auditoría de productividad estamos enfocados en los resultados de la empresa. En la auditoría de cumplimiento se realizan por auditores de primera, segunda y tercera parte. En la auditoría de productividad solamente las realizan auditores de primera parte. Quería centrarme aquí. Analicen esta, la tercera fila, después del titulito del cuadro. La auditoría de cumplimiento se realiza por auditores de primera, segunda y tercera parte. Y las auditorías de productividad se realizan solamente por auditores de primera parte. Yo quisiera que analizaran un poquito de eso y vamos a ver si alguien me dice que entendió de esa comparación de la fila tercera. ¿Hay alguien que quiera intervenir, que quiera explicar o que me quiera hacer un comentario sobre esa comparación? ¿Por qué la auditoría de cumplimiento se puede realizar?
tanto de primera, de segunda y de tercera parte. Bueno, vamos a explicarlo. La auditoría de cumplimiento va a verificar que las normas se estén cumpliendo. La ISO 9000 como tal, 9001, es una norma y cuando auditamos ISO 9001, mayormente estamos auditando cumplimiento de unos requisitos que hacen parte de la norma ISO 9001, mientras que en una auditoría de productividad, bueno, y se hace por auditores de cualquiera de esas, primera, segunda, tercera, porque la verificación del cumplimiento de la norma ISO 9001, primero la hacen auditores internos, también se la podemos hacer a un proveedor. De hecho, para darles un ejemplo, Ecopetrol exige a ciertos contratistas que también se certifiquen en ISO 9001. De hecho, yo trabajé en un proyecto en que Ecopetrol le patrocinó a sus contratistas la implementación de la norma OSHA 18001. La OSHA 18001 ya no está vigente porque la fue reemplazada por la ISO 45001. Pero eso es un ejemplo de cómo una empresa grande puede exigirle a sus proveedores que también se certifiquen. Entonces, por eso, la verificación de cumplimiento de normas puede ser realizado tanto internamente en la organización como podemos hacerla para un proveedor o exigírsela a un proveedor, o cuando ya nos vamos a certificar, se puede hacer por parte de un ente certificador. Ahí tenemos las tres partes interviniendo. Mientras que en la auditoría de productividad solamente es de primera parte. ¿Por qué? Porque a quien le interesa verdaderamente que la empresa sea productiva es a la propia organización. Una organización que quiere mejorar, que quiere ser competitiva, va a buscar medir su productividad. Y eso solamente lo hace la propia empresa. Puede contratar a alguien para que le haga una consultoría, le haga un diagnóstico, pero aunque busque a alguien externo, al final quien está decidiendo hacerla y quien es el verdadero responsable es la misma empresa. Y por eso se considera de primera parte. Yo les decía que una empresa puede hacer auditoría interna de ISO 9001 con personas que no son trabajadores de la empresa. Cuando yo no tengo en mi propia organización personas que tengan la competencia requerida, puedo buscar a otra persona externa que me haga la auditoría interna y en ese momento esa persona está haciendo el papel de un auditor interno. En este caso, para medir la productividad, el interesado es la propia empresa y por eso se considera que eso es de primera parte. Las auditorías de cumplimiento son muy conocidas. ¿Por qué son conocidas? Porque hay una regla establecida y la gente sabe que tiene que verificar esas reglas que están allí. Pero las auditorías de productividad van a ser muy adaptadas a cada empresa. Es decir, la auditoría de productividad que haga una empresa no se puede replicar en otra, porque cada empresa tiene sus propias características. Entonces, dependiendo de las condiciones y características de la organización, asimismo se va a diseñar la manera de analizar sus procesos, verificar su eficiencia y ver qué tan efectivo es el diseño de sus procesos. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Bien, entonces hasta el momento hemos visto dos clasificaciones. La auditoría del sistema de gestión y las auditorías según el propósito. Entonces vamos con la tercera. Y es las auditorías según el ámbito de acción. Entonces aquí tenemos auditorías de proceso y auditorías de producto. Las auditorías de proceso se enfocan más en la forma como se llevan a cabo las actividades. Es decir, si queremos fabricar un producto o prestar un servicio, se va a requerir una serie de pasos y la utilización de ciertos recursos. Eso es un proceso. O sea, todo lo que implica
actividades, insumos y resultados, eso es un proceso. Entonces, cuando hacemos auditoría de procesos, estamos analizando todo eso, tanto actividades como entradas y salidas, porque ya sabemos que un proceso es un conjunto de actividades que buscan un fin y que hacen una transformación de entradas en salidas. Y no solamente estamos hablando de procesos productivos, sino que también hay procesos administrativos. Compras es un proceso. Bueno, yo tengo un video que explica la gestión por procesos, está colgado en el canal, donde están los demás videos. Para alguien que quiera profundizar en eso, hay un video para gestión de procesos. Entonces, por eso se llama auditoría de procesos, porque estamos analizando la forma de realizar las actividades y la forma como se usan los recursos. Mientras que la auditoría de producto nos centramos nada más en el producto o en el servicio. Entonces, es decir, si yo voy a hacer la auditoría a un producto o voy a hacer una auditoría de producto, primero tengo que saber cuáles son las características de calidad y los requisitos que debe cumplir el producto. No me interesa cómo lo hicieron, a mí me interesa cómo quedó. Y si es un servicio, no me interesa de qué manera lo hacen, me interesa el resultado. Entonces, la auditoría de procesos se enfoca en la forma de hacer las cosas, mientras que la auditoría de productos se enfoca en el resultado, sea producto, sea servicio. Y parece, yo tengo un cuadro adicional, parece que no lo incluí. A ver, yo tengo un cuadro, vamos a sacarlo de acá. Es que yo tengo los materiales de las versiones anteriores yo tengo las versiones anteriores de este curso. Este curso lo han modificado varias veces porque cuando se actualiza la versión de la norma, se incluye una actualización. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en la versión 2015 de la norma. Entonces, al momento que la norma cambie para versión, no sé, ¿cuándo irá a salir? La versión, digamos que versión 2023, porque casi siempre la actualizan cada 8 años. O sea, las últimas veces ha sido cada 8 años. Entonces, digamos que en el 2023 sale una nueva versión. Entonces, el SENA actualiza también el curso, pero yo a veces encuentro que hay materiales de la versión anterior del curso que están muy bien y yo los utilizo todavía porque tengo los archivos. Entonces, este cuadro me pareció muy bueno porque está haciendo una mezcla entre los 6 tipos de auditoría. Hemos hablado de varios tipos, ¿no? Hemos hablado de 3 clasificaciones. En las últimas 2 clasificaciones habían 2 tipos de auditoría. Entonces, para la primera clasificación la ponen en conjunto, es decir, a donde dice auditoría del sistema corresponde a la primera clasificación. Ahí no hicieron divisiones. Pero, por ejemplo, para la última que estaba mencionando, que era la auditoría según el ámbito de acción, ahí tenemos de producto y de proceso. Y por el otro lado tenemos la segunda clasificación que hicimos, que era auditorías de cumplimiento y auditorías de productividad, que esa era auditoría según el propósito. Auditoría del sistema de calidad y luego hablamos sobre el propósito, que era de cumplimiento y de productividad. Entonces aquí tenemos 6 tipos de auditoría. En realidad, en la primera que dice auditoría del sistema, ahí estamos incluyendo primera, segunda y tercera parte. Las demás sí están con sus divisiones. Entonces, lo que me gustó de este cuadro es que lo que me gusta de este cuadro es que él
los compara y a la vez los une. Es decir, lo que tienen en común cada uno con otro. Entonces, las auditorías de sistemas las podemos ver desde el punto de vista de cumplimiento. Yo les había dicho, en una auditoría de sistema nos vamos a ceñir a la norma. Entonces, ¿qué pasa? Estamos promoviendo la estabilidad por la verificación del cumplimiento de los requisitos que están en esa norma. Pero yo también podría tomar una auditoría del sistema para medir la productividad, porque no es solamente cumplir la norma, los requisitos de la norma ISO 9001, sino que yo también tengo que buscar que esa norma ISO 9001 me ayude a ser más competitivo. O sea, ¿de qué me sirve a mí cumplir una norma ISO 9001 si va a ser un sistema de gestión para que la gente vea que estoy certificada, pero no estoy sacando provecho del sistema de gestión? La idea es que mi sistema de gestión de calidad cumpla la norma ISO 9001, pero que a la vez contribuya a que yo mejore la calidad de mi producto, que mejore las relaciones con mis proveedores, que me ayude a mejorar mi cuota de mercado, que mejore la imagen de la empresa. Entonces, cumplo la norma, pero también ese cumplimiento de la norma me ayuda a ser más productivo. Ese es para la primera fila, auditoría de sistema. Ahora bien, la auditoría de productos yo la puedo ver desde el punto de vista del cumplimiento. Para yo poder alcanzar los requisitos del producto, debo ceñirme a unos requisitos previamente establecidos. Entonces, cumplo con esos requisitos, pero a la vez, ese cumplimiento me lleva a mí a lograr las características deseadas. Es decir, yo diseño mi producto y defino unos requisitos a cumplir, pero porque quiero lograr un producto con unas características específicas. Y en cuanto a la auditoría de procesos, también la podemos ver desde el punto de vista del cumplimiento, y la podemos ver desde el punto de vista de la productividad. Desde el punto de vista del cumplimiento, la vemos así: cumplir la producción de acuerdo a unos requisitos ya previamente definidos. Y desde el punto de vista de la productividad, vamos a verificar qué tan pertinentes son los productos y servicios para ser usados de acuerdo a su intención. Es decir, no es solamente que cumpla lo que dice el procedimiento, sino que también debo buscar que ese procedimiento me ayude a cumplir los propósitos iniciales para los que fue diseñado ese proceso. No sé si me estoy haciendo entender. Este cuadro a mí me parece muy bueno porque aclara más la consistencia entre los tipos de productividad, porque un sistema de gestión es cumplimiento, pero también debo buscar que ese cumplimiento me ayude a ser más efectiva. Lo mismo para el producto. Para poder fabricar el producto, yo defino unas reglas, pero esas reglas me deben ayudar a que mi producto cumpla lo que el cliente espera. Y lo mismo con el proceso. Ya sabemos que basándonos en el producto o el servicio que voy a ofrecer al mercado, así diseño un proceso. Entonces, el diseño del proceso va a depender también de las capacidades de la propia empresa. Una empresa con recursos puede diseñar un proceso más moderno, con mejores equipos, y eso le va a permitir también ser más productivo. Pero de acuerdo a su capacidad, la empresa diseña un proceso, pero al final sabemos que ese proceso lo que busca es obtener un producto. Entonces, esa es la relación entre proceso y producto. El proceso es para conseguir un producto. Bien, yo les había dicho que la presentación como tal de los tipos de auditoría era corta, o sea, eran 8 diapositivas solamente,
Y la otra es hablar sobre los principios. En el formato que ustedes tienen para la actividad, ya yo he calificado, ya hay personas que ya mandaron esta actividad. Y les recuerdo, deben enviar completo. Ahí dice entregable a uno, o sea, deben hacer tanto el ensayo y este informe. Y cuando tengan las dos cosas es que van a enviar, porque hay un solo enlace para enviar las dos cosas. Bien, les decía que en el formato que ustedes tienen, creo que llega solamente hasta el principio 6, no menciona el 7. Pero, ¿por qué no está? Porque inicialmente este principio de los riesgos no estaba. O sea, este principio fue añadido a partir de la actualización de la 19.011 que se hizo en el 2018. Antes de pasar a estos principios, quiero volverle a preguntar si quedó alguna duda respecto a lo que dijimos de los tipos de auditoría. Profesora, en la parte donde mencionó lo de auditoría de procesos, o sea, no me quedó muy claro. Se analiza es como el conjunto de actividades o cómo, no entendí bien esa parte. En la Si última es que, diapositiva. sí, yo no sé si tú hiciste el curso de planificación de un sistema de gestión de calidad, no lo has hecho todavía, ¿verdad? No. No, Bueno, cuando hagas ese curso, si es necesario que lo hagas, cuando lo hagas, de pronto lo vas a entender más. Pero un proceso, tú sabes que hablamos de sistema de gestión. Un sistema es un conjunto de procesos que están interrelacionados. Entonces, a su vez, un proceso es un conjunto de actividades que permiten hacer una transformación. Por ejemplo, un proceso puede ser la producción de productos lácteos, pero yo no puedo hacer las actividades propias de la ejecución de ese proceso. Por ejemplo, tenemos varios productos, podemos hacer queso, leche en polvo, yogures, etcétera. Esos son mis productos, son mis salidas, pero para poder hacer las actividades yo requiero unas entradas. Entonces, ¿cuáles son las entradas? La leche, los otros insumos que utilizamos, porque por ejemplo para los yogures usamos también fruta y otros insumos que no los tengo en la mente, pero son entradas, luego hacemos actividades y después vienen las salidas. Dentro de las salidas tenemos todos los productos que podemos hacer en una empresa de esas, ¿no? Entonces, no se puede hablar de procesos si no hay entradas, actividades y salidas. ¿Sí quedó claro? Entonces, el proceso me permite a mí obtener un producto. En este caso son las salidas, ¿no? Ahora ah, bien, ya le entiendo. hay procesos que no producen bienes, sino que las salidas son otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo les daba, bueno, vamos a darle el caso del proceso de talento humano. En un departamento de talento humano tenemos claro que las actividades que hacen, ¿verdad? Reclutamiento, selección, contratación y motivación del personal. Esas son las actividades. Para poder hacer esas actividades, el proceso de talento humano requiere unas entradas. ¿Cuáles son las entradas? Lo que los otros procesos de la empresa hacen. Por ejemplo, los otros procesos requieren personal. Entonces le envían a talento humano una requisición de personas. Esa es una entrada. O sea, talento humano no puede hacer nada si no tiene unas entradas. Y un ejemplo de entrada para el talento humano es las requisiciones de personal que le hacen los otros procesos. ¿Ya? Y luego, cuando el proceso de talento humano hace todas sus actividades, entonces las salidas, dentro de las salidas, un ejemplo es personal contratado. O sea, ese es el resultado de talento humano. Personal contratado, bueno, personal seleccionado, personal contratado y personal motivado. Dentro de las actividades que hace, talento humano como proceso tiene unos resultados y esos son. Pero para poder tener esos resultados tuvo que hacer unas actividades, pero también tuvo que tener unas entradas.
Entonces, no sé si quedó claro. Sí, profesora, ya me quedó claro. Sí, o sea, si no hay proceso, no hay producto, porque el producto se obtiene a través de una transformación. Entonces, el producto depende del proceso. Y por eso es que en ingeniería industrial nosotros hablamos de diseño del sistema productivo, porque para poder obtener lo que queremos producir, primero tenemos que diseñar un proceso. Por ejemplo, necesito unas máquinas, necesito una planta de producción, necesito tales personas. Eso ahí estoy diseñando un proceso, porque el proceso no es solamente el sitio y las actividades. Si no hay nadie que ejecute las actividades, no hay proceso. Si no hay, si no hay pedidos de producto, tampoco hay proceso, porque no voy a producir lo que nadie está pidiendo. Entonces, el producto o el servicio siempre va a requerir de un proceso. Si es un servicio, todas las actividades, los equipos y las instalaciones que se usan para poder prestar el servicio. Si es un restaurante, el proceso está hecho por el sitio donde se presta el servicio, los equipos que utilizan en la cocina, las personas que cocinan y también los pedidos que hacen los clientes. O sea, si no hay ese conjunto de cosas, no hay proceso. Y si no hay proceso, no hay servicio. Esa es la relación que hay entre los dos. Y este cuadro, pues como les decía, me gusta mucho porque hace una síntesis de todos ellos y nos demuestra que hay una relación entre todos ellos y nos dice que en cada tipo de auditoría se está auditando el cumplimiento, pero también se está auditando los resultados. Porque la productividad lo que está buscando es medir los resultados. ¿Alguien más que le haya quedado alguna duda con lo que presentamos hoy? Antes de pasar al otro punto. Hoy quise hacer como algo más corto, no sé, pero de igual manera pues tengo disponibilidad de tiempo para responder preguntas. Ahora bien, ¿sí han visto los materiales o todavía no han empezado? Pues yo he visto algunas cosas, pero apenas hoy, ¿sí? Entonces era como en la cuestión de aprender a manejar la plataforma porque nunca la he utilizado, pero ya ahorita en la tarde ya pues como que le cogí un tiro a saber manejarla. Bien, bueno, hay personas que entraron cuando ya habíamos comenzado. Yo les estaba diciendo que, bueno, algunos me estaban preguntando que por qué yo había publicado videos de sesiones pasadas. Como este curso yo lo he tenido antes, yo les dije, bueno, es que ya tenía yo esos videos ahí, pues los quise compartir, pero en esos videos dije cosas que no están en lo que he dicho hoy. O sea, lo que he dicho hoy no está en lo que estaba en esos videos. Entonces, de todas maneras, ustedes tienen la oportunidad de igual manera yo voy a publicar pero así mismo ustedes pueden profundizar más porque en aquella vez yo dije otras cosas que no dije hoy. Pero después yo dije, bueno, pero en esa vez no hablé nada de los tipos de auditoría. Entonces aquí completamos. Y bueno, me falta la parte de los tipos, no, porque ya hablamos sobre los tipos de auditoría. Me falta la parte de los principios que no lo incluí en las diapositivas. Como les decía, ya hay personas que han enviado la actividad. Como nadie me hizo preguntas, bueno, nada más una persona me hizo preguntas sobre lo que hablamos ahorita, entonces vamos a continuar. Yo les estaba diciendo ahorita, son 7 principios, pero en el formato que ustedes tienen, no creo que este no está incluido, porque este principio fue nuevo, o sea, este no estaba antes. Lo incluyeron en la versión de 2018. En la versión 19.011. O sea, todo el que quiera ser auditor de calidad debe conocer las normas. Debe conocer tanto la norma ISO 9001, porque en esa norma están los requisitos que ustedes tienen que verificar. Pero por otro lado, tienen que conocer la 19.011, porque la 19.011 es la que les dice todos los pasos que tienen que seguir para hacer la auditoría.
Así que no pueden ser auditores de calidad si no se conocen las dos normas, 9001 y la 19011. Y hay otra norma que es la 9000. La 9000 es la de los principios y el vocabulario. Yo mañana se las envío al correo, porque sé que varios no la tienen. Bien, entonces, esto es la actividad. O sea, yo me puse después a pensar, bueno, pero es que les voy a decir la respuesta. Pero como les dije, ya varias personas la han enviado. No sé si, bueno, ya alguien me dijo que no había visto los materiales. Quiero hacer énfasis en el último principio, que es el que no está en la actividad. No sé, porque hay personas que son las que diseñan el curso. Nosotros solamente los orientamos, pero son otras personas las que hacen los diseños de qué van a poner en el material, qué van a poner las actividades, etcétera. Nosotros a veces modificamos ciertas cosas, pero el diseño del curso lo hicieron otras personas. Bueno, entonces, como les decía, voy a hacerles énfasis en este último principio, que es el que no aparece en la actividad. A partir de la versión 2015 de la norma ISO 9001, se incluyó algo que se llama la gestión de riesgos. Necesito que le bajen el volumen o que le desactiven el micrófono porque hay una interferencia. Eso, profe, qué pena, ¿le puedo hacer una preguntita chiquitica? Ah, claro que sí. Eso, lo que pasa y resulta es que pues hay clases en las que pues sí, digamos, pues en mi caso, ¿no? Pues que yo trabajo pues a veces en el día o en la noche, pues hay clases en las que yo me puedo conectar o sea, por videocámara, ¿sí? Y hay clases en las que no, porque me toca mi turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Sí, bueno, es que sabemos que para esta formación es difícil que todos se vayan a conectar a la misma hora, porque cada quien se matricula en cursos virtuales precisamente porque no tiene tiempo, porque está ocupado. Entonces nosotros lo que hacemos es que publicamos el video para que después lo puedan ver. ¿Ya? Eso es lo que se hace, porque si yo me pongo a esperar que, imagínate, yo tengo ahora mismo 5 cursos, en cada curso ponen 80 personas. Esa es mucha gente para un grupo, 80 personas. Pero ¿por qué lo hacen así? Porque no todos los que se matriculan hacen el curso. A veces que en un curso de 80 nada más ingresan la mitad. Y de la mitad no todos lo terminan. Entonces, por eso es que hacen los grupos tan grandes. Pero actualmente yo tengo 400 personas matriculadas en este curso por los 5 grupos. Entonces, imagínate, si yo me pongo a esperar, buscar un horario en que todos se puedan conectar, eso está difícil. Y por eso tenemos la opción de las grabaciones. Pero no sé si ustedes vieron el cronograma que yo puse. Creo que fueron 2 para la noche y 2 para el mediodía. Precisamente para que los que le quede difícil en la noche lo puedan entonces asistir a las otras. Y así está equilibrado el asunto. Bueno, regresando acá, yo les decía, la versión 2015 de la norma 9001 incluyó algo que se llama la gestión de riesgos. Anteriormente había un término que era acciones preventivas. Vamos a escribirlo aquí. Antes había un término en ISO 9001 que era acciones preventivas. Ese término se eliminó. ¿Por qué? Porque al incluir la gestión de riesgos, ya acciones preventivas quedó obsoleto. Ahora es gestión de riesgos. Entonces, al ser un término más amplio, abarca lo que eran las acciones preventivas, pero también incluye otras cosas. Eso para la norma ISO 9001. ¿Qué dice la norma ISO 9001? Que yo debo hacer identificación de los riesgos de los procesos. Entonces, en mi sistema de gestión de calidad, yo identifico procesos y yo debo hacer identificación de riesgos para cada proceso. Es decir, tomo el proceso de producción y digo, bueno, ¿cuáles son los riesgos del proceso de producción? ¿Cuáles son los riesgos del proceso de compras? ¿Cuáles son los riesgos del proceso de talento humano? Pero a su vez, aquí en la norma 19.011, que es la norma de la
de las auditorías, hay un principio que se llama enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos identificar los riesgos de la auditoría. Es decir, cuando hacemos planeación de la auditoría, o sea, antes de realizar la auditoría, nosotros tenemos que hacer una planeación. En esa planeación de la auditoría, nosotros tenemos que gestionar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que pueden existir en mi auditoría? Debemos anotarlo y verificar de qué manera podemos controlar esos riesgos. Entonces, en realidad los riesgos se identifican para todos los procesos, pero eso incluye también hacer identificación de riesgos en la actividad de auditoría interna. Y no sé, de los que ya han visto el material, si tienen alguna duda, alguna confusión respecto a estos principios que tenemos aquí. Porque bueno, de todas maneras, esta es la actividad que se les va a calificar. Bueno, uno de los puntos que se van a calificar. Además de ensayo y de las otras preguntas que hay acá. Eso, profe, hay una posibilidad de uno volver a ver ese material, digamos, o sea, como una guía o algo así. Lo que presenté hoy. Sí, señora. Sí, yo les dije que yo tengo que compartir el video. ¿O tú quieres el archivo? Uy, sí, sí, no, sí, es que lo que pasa es, pues, como yo te decía, qué pena es que se me descargó el computador. Entonces, pues, o sea, la cuestión es que yo tengo turnos rotativos, ¿sí? Por ejemplo, el día de mañana, pues, si hay clase, pues, yo la puedo escuchar, pues, o sea, conectarme normalmente. Pero hay días que yo trabajo en la noche en la que me es totalmente imposible del trabajo, porque, pues, o sea, me toca estar en movimiento. Entonces, pues, la cuestión era, pues, saber de pronto si, o sea, tú haces unas guías o alguna cosa, pues para uno también enfocarse un poquito más. Sí, yo no sé si tú has visto los materiales del curso, ¿los has visto? No, pues es, la verdad, pues hasta ahorita, la verdad para poderme conectarse me fue difícil porque tuve que, mejor dicho, mover muchos, ¿qué? O sea, muchos iconos para poder, la verdad, pues poder conectarme, como todo esto es nuevo para mí. No, pero de todas maneras sí es importante. O sea, yo les puedo compartir este archivo mío, sí, yo les puedo compartir este archivo que es lo que he presentado hoy. Pero de todas maneras, lo que está en material es más amplio que lo que yo les estoy diciendo. ¿Me van a entender? Ah, sí, exacto, sí, sí. O sea, Ah, hay PDF y hay uno que es interactivo. No sé si vieron el video en que yo les explicaba cómo era la plataforma. No sé si lo vieron. A los que ya saben manejar la plataforma no hay problema, pero para los que son nuevos con eso, sí es bueno que vean el video. Se los bueno, mandé, se los mandé desde el primer día. O sea, la idea es que veas el material del curso y cada unidad son 4 unidades y en cada unidad hay material. Y es más grande que lo que yo tengo aquí. O sea, esto que está aquí, digamos que yo incluí unas cosas que ustedes no tienen allá. Entonces, por eso yo les puedo compartir esto también. uy, sí, Pero, profe. pero de todas maneras, allá está más largo que lo que tengo yo. ¿Me hago entender? O sea, yo lo que siempre trato es de decir lo que no esté allá. Entonces, si yo me doy cuenta, aquí le falta como un poquito, entonces yo acá le presento algo diferente para no repetir lo mismo que ustedes tienen allá. Pero de todas maneras, también tienes que ver lo que está allá. ¿Me hago entender? Listo, vale, sí, no, pues ahí aparecen dos videos, uno que es enviado el 17 de julio, es uno de ellos, ¿verdad? No, pero ese es material de apoyo, que son unas sesiones que yo hice antes. Pero hay uno que dice OA. Ese que dice OA, eso es que de pronto ustedes porque no saben qué es eso. OA significa objeto de aprendizaje. Algunas veces aparece como OA, otras veces aparecen como OVA, objeto virtual de aprendizaje. Ese material en PDF, ahí está el tema de la primera unidad. Entonces, en cada carpeta, la 1, la 2, la 3 y la 4, en cada uno hay un material. Y Vamos a ver. y la cuestión de los trabajos, por ejemplo, pues de las tareas, los trabajos que se dejen, yo te la puedo enviar ahí mismo, ¿verdad? Acá mismo, por esta plataforma, ¿sí? Sí, es que al final, o sea que tienes que verte el video donde yo explico cómo se maneja la plataforma. Vamos a ver si ingreso ahorita otra vez, pero bueno,
Mira, este archivo que estoy mostrando, ¿lo están viendo? Este Sí. es el material de la primera unidad. Ajá. Sí. Tiene 29 páginas. Lo que pasa es que yo lo que trato es de, si yo veo que hay como algo que le puedo hacer más énfasis, lo digo aparte, o sea, lo digo en las sesiones. Entonces, esa grabación que tú dices, yo como este curso le he dado varias veces, en aquella ocasión esa fue la sesión que yo hice. Pero yo dije, bueno, para no repetir lo mismo, ahora en la sesión de ahora digo algo diferente. Y por eso es que entonces mostré un archivo diferente. ¿Ya? Listo, vale, entiendo. Pero de todas maneras es importante que descargues estos archivos también. O sea, yo lo que puedo hacer es que mañana les mando, como yo les tengo que mandar las normas, entonces también le voy a mandar el resumen o el archivo de esto. ¿Ya? Vale, muchísimas gracias, profesora. Qué pena la molestia. No, tranquilo. Bien, había alguien que trató de decir algo, pero no se le dio porque estábamos hablando. ¿Quién era? Sí, profe, buenas noches. Soy Dayan Gómez. Sí. Profe, ¿será que usted me puede hacer un grande favor? Dar ejemplos de cómo realizar esa actividad. Es que la verdad yo pues soy nueva en la parte de auditorías. Antes a mí es la que me hacen las auditorías, pero realmente no sé cómo realizar ese documento. Pero hiciste los cursos primero, lo de fundamento, planificación, ¿hiciste alguno? ¿Fundamento o algo? No, señora. O sea, estoy aquí porque se suponía que esto iba a salir en el año que viene, pero entonces ahí estoy como que más o menos. Bueno, de todas maneras es importante que hagan los primeros cursos, fundamentación, planificación, documentación. De igual manera, pues también, como yo he dado documentación y planificación también puedes ver los videos y de pronto entiendes más. Ahora tu pregunta es exactamente de la actividad de ahora. Y te leíste el material ya, el material del curso, lo que estaba mostrando. Sí, está bastante extenso, la verdad. Está, inclusive, pues había que leerlo porque hay que realizar unas respuestas. Hay como 20 Esto que estoy 21 mostrando aquí, preguntas. sí, Entonces, pues, esto que estoy mostrando aquí son las... Bueno, esta es una parte porque también hay un ensayo. ok. Bueno, esto que está aquí es parte de lo que es el informe que tiene que presentar para la primera unidad. Y esto está basado en los principios de auditoría. Lo que yo creo es que acá yo no lo vi, en el material creo que no habla sobre los principios. O sea, aquí la guía de aprendizaje dice que tú tienes que investigar por tu cuenta. Entonces, la norma 19.011, vamos a ver si la encuentro. Vamos a ver si encuentro el archivo. Lo tengo repetido, pero no sé en las carpetas dónde está. Bueno, aquí lo encontré. Esta es la norma 19.011. O sea, ustedes están en un curso de ISO 9001. Pero la 9001 están los requisitos que ustedes deben verificar. Pero para saber cómo es el procedimiento para hacer la auditoría, tienen que venir a esta norma, que es una de las que yo mañana les voy a enviar por correo electrónico. Aquí están los requisitos que tú debes cumplir para hacer la auditoría de manera correcta. Entonces, dentro de esta norma, hablan sobre los principios. ¿Ya? Y la pregunta de la primera pregunta de esa actividad parece que esto no me reconoce las palabras, no me las reconoce. Como que es un escáner, ¿qué? Vamos a verificar. Bueno, ¿qué toca hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Decir cuáles son, o sea, cómo interpretas tú o cómo podrías cumplir tú este requisito, por ejemplo, integridad. ¿Qué significa la integridad para ti? Ahora bien, también tienes que ver lo que diga la norma, ¿no? ¿Cómo cumple un auditor el requisito o el principio de la integridad al realizar su auditoría? O sea, eso es lo que está pidiendo la actividad.
la página 6. La página 6 de la norma 19.011. Vamos a cerrar aquí. Me menciona los principios y me da una explicación de cada uno de ellos. Entonces, la primera, integridad. Y me da unas explicaciones sobre integridad. Luego me habla sobre presentación imparcial. Algunas versiones, algunas traducciones dicen presentación ecuánime. La tercera es, o el tercer principio, es el debido cuidado profesional. El cuarto es confidencialidad. Aquí me da una explicación en la norma de lo que significa confidencialidad en la auditoría. El otro es independencia. El otro es enfoque basado en la evidencia y el último es el enfoque basado en riesgos. Yo les estaba diciendo, en el que ustedes tienen, no mencionan el séptimo, o sea, este se lo puse yo aquí, pero en el que ustedes tienen no lo tienen que responder. Pues como yo dije, bueno, pero si esa es la actividad que ellos tienen que hacer, no se las puedo decir tampoco, dije, bueno, vamos a hacerle énfasis en el que no está ahí, no está mencionado, y que es el nuevo, porque en realidad los otros ya se hablaba de ellos. El que incluyeron en esta última versión fue ese del enfoque basado en riesgos. Es decir, yo debo identificar los riesgos en los que puedo incurrir al realizar la auditoría, o sea, lo que puede afectar mi auditoría. Pero en realidad el enfoque de riesgos se cumple en todos los procesos de la norma, o sea, o del sistema de gestión. Porque, como les decía, yo identifico riesgos en compras, en producción, en talento humano, en mantenimiento, etcétera. No sé si era lo que tú estabas preguntando o requieres alguna explicación adicional. Porque, como te dije, estamos en el 5º curso. O sea, se supone que uno debe ya tener un conocimiento básico sobre ISO 9001. Porque tú no puedes auditar una norma que no conoces. Tú primero debes conocer la norma y luego sí auditar el sistema de gestión. Ahora bien, yo he tenido aprendices que aunque no han hecho los cursos anteriores, trabajan en empresas que tienen la norma, o sea, que tienen un sistema de gestión o lo están implementando. Cuando es así, las empresas que tienen ISO 9001 hacen muchas capacitaciones dentro de la empresa porque es un requisito propio del sistema de gestión. Y por eso, aunque no han hecho los cursos, pues ya tienen un conocimiento básico. De todas maneras, es requisito que tomes la norma ISO 9001 y la estudies. Una manera fácil de entender la norma ISO 9001 es que tomes un resaltador en la 9001 y cada vez que encuentres la palabra debe, la resaltes. Porque cada vez que encuentras la palabra debe, significa que hay un requisito a cumplir. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10, señalas o resaltas todas las veces que encuentres la palabra debe. Debe. Ese debe es un requisito. Y esos requisitos son los que se auditan. O sea, tú en una auditoría lo que haces es verificar el cumplimiento del requisito. No sé si era lo que estaba preguntando. Sí. Entonces sí tienes que tener ambas cosas, la norma ISO 9001 y la norma 19.011. Entonces mañana, para los que no la tienen, se las envío, porque son archivos pesados, o sea, desde Sofía Plus no se pueden enviar. Me toca enviarlo desde el centro de calificaciones y para cada grupo, por separado. Entonces, la primera parte de esta reunión, pues yo les hablé sobre los tipos de auditoría, que era esto, o sea, la segunda pregunta, ¿qué es esto? Pero aquí solamente tienen que explicar 3. Entonces, de acuerdo a lo que tienen en el material, ya esto lo voy a quitar de aquí, de acuerdo a lo que tienen en el material, más lo que les he explicado, ustedes pueden responder esta segunda pregunta. Ya la tercera pregunta son unas conclusiones, o sea, ¿qué aprendieron ustedes de la primera unidad? Teniendo en cuenta lo que leyeron más lo que desarrollaron en las respuestas que dieron. Entonces, yo les voy a preguntar, de acuerdo a lo que ya han visto, en el material se explican estos, bueno, en el material creo que no se explica, pero la misma guía de aprendizaje les dice que ustedes también tienen que leer por su cuenta
Y la idea aquí es que ustedes, de acuerdo a lo que han leído, si han encontrado alguna dificultad con alguno de los principios, o sea, que sea algo muy puntual. Integridad, aunque la norma me dice o me da una explicación para lo que es la integridad como principio de auditoría, nosotros cuando vemos la palabra integridad, ¿en qué pensamos? A ver. Integridad está muy relacionado con lo que es ético, con lo que es correcto y con lo que es honesto, ¿verdad? Entonces, eso que Los principios. sí, o sea, la integridad tiene que ver con ética, con responsabilidad. Bueno, sí, con ética, con honestidad, con responsabilidad. Es decir, los auditores deben actuar de forma correcta. Entonces, un principio de la auditoría es la ética, es decir, la integridad. Entonces, lo que ustedes van a decir aquí es cómo, de qué manera se evidencia que la auditoría se hace con integridad. Presentación ecuánime. Pues miren que en esta traducción de acá, en esta traducción no dice presentación ecuánime, sino que dice presentación imparcial. Ahora bien, ¿qué interpretan ustedes? La norma también lo está diciendo, pero ¿qué interpretan ustedes con eso de presentación imparcial? Ahí me está hablando sobre veracidad y exactitud. Entonces, ¿cómo se evidencia que la auditoría se ha realizado con presentación ecuánime? O sea, presentación imparcial. Que la auditoría, el auditor presenta los datos de manera que exacta, de manera que concisa, que no da lugar a dudas. O sea, si sea bueno o malo, que se, digamos, o sea, al hacer la auditoría, si esté la empresa mal o bien, tiene que decirlo con exactitud, ¿verdad? Exactamente, y que yo no puedo decir cosas de manera subjetiva. A mí me parece, yo creo, yo me imagino, yo supongo, no puedo usar esas palabras. Se encontró que los operarios no estaban usando los elementos de seguridad. Así es, ser como que determinado. Al caminar por los pasillos, los empleados en las empresas de alimentos, los operarios de producción deben usar tapaboca y gorro para que no le caigan pelos a la comida ni nada. O sea, y también los empleados deben hacerles exámenes médicos de las uñas para verificar que no tengan hongos en las uñas. Entonces, si yo paso en una empresa de alimentos, digamos que estoy auditando calidad, no seguridad, sino calidad, y veo que los están procesando alimentos, empacando alimentos y no tienen ni gorro ni tapabocas, y de pronto tienen el uniforme sucio, ya ahí hay una no conformidad. Y no solamente por ISO 9001, sino por las BPM, las buenas prácticas de manufactura, que es una norma que le aplica a las empresas de alimentos. Entonces, algo que, bueno, eso sí está en la grabación que ustedes tienen allá, pero no lo había dicho aquí porque, bueno, aquí me fui por otro lado. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta. Cuando tú editas calidad, tienes que tener en cuenta los requisitos legales que le aplican a la empresa. Entonces, si vas a auditar una empresa de alimentos, debes tener en cuenta los requisitos que se le exigen a una empresa de alimentos, porque la norma ISO 9001 es una norma que es genérica. O sea, la norma ISO 9001 se adapta a cualquier tipo de empresa. Lo que nosotros hacemos es, si es una empresa química, tenemos en cuenta los requisitos de las empresas químicas. Y al auditarla acá en ISO 9001, pues tenemos que incluir los requisitos que se le aplican. Si la empresa de alimentos, buscamos toda la normativa que le aplica a alimentos, ¿ya? Asimismo, si fuera un sistema de gestión ambiental, digamos que no es calidad, sino ambiental. Hay normas ambientales que le aplican a todos por igual, pero hay unas normas ambientales que le aplican solamente a empresas de ciertos sectores. Por ejemplo, normas de cómo se debe transportar un químico, cómo se manipulan los químicos, etcétera. Eso nada más le aplica a quien ejecuta esas actividades. Manejo de productos peligrosos, manejo de sustancias peligrosas, hay una legislación específica. Entonces, yo tengo que tener en cuenta la normatividad que le aplica a ese sector económico, a esa empresa, y ahí lo tengo en cuenta al momento de auditarlos. Las empresas ¿qué será?
Las empresas de servicios, dependiendo de qué servicio sea, también tienen unas normas. Hay unas normas sectoriales que le aplican, por ejemplo, a las empresas turísticas. Yo debo tener también en cuenta qué regulaciones hay, qué leyes hay para las empresas del sector turístico y tenerlas en cuenta cuando estoy auditando la empresa, porque la norma ISO 9001 se adapta a cada tipo de empresa. Antes había una norma ISO 9000 que cambiaba de número de terminación, o sea, había una que terminaba en 9001, otra que terminaba en 9002, otra que terminaba en 9003, porque una era para empresas productivas, otra era para empresas comerciales y otra era para empresas de servicios. Pero luego no, eliminaron todo eso y ahora es una sola que se adapta a cualquier tipo de empresa. Lo que yo debo es conocer el sector, o sea, yo no puedo poner un auditor que no conozca el sector al que va a auditar. O sea, si pongo un auditor, debe ser alguien que conozca ese tipo de actividades, que se conozca las leyes que regulan ese tipo de actividad económica. Eso en cuanto a lo que estábamos diciendo de presentación ecuánime. O sea, yo tengo que decir exactamente qué fue lo que no se cumplió. Dar datos que sean verificables. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que estábamos diciendo, si yo encuentro que los operarios no están usando unos elementos que son requisitos para empresas de alimentos, que pueden poner en peligro la inocuidad de ese alimento, puede hacer que de pronto el alimento se contamine, yo tengo que decir exactamente lo que vi. Se encontraron unos operarios que no estaban usando los implementos necesarios para que el proceso o el producto sea inocuo. Ya estoy haciendo una presentación exacta de por qué se incumplió un requisito. No sé si hay una pregunta adicional acá. El tercer principio. Debido cuidado profesional. Este tercero está muy relacionado con el anterior. Está muy relacionado con el segundo. La información que presentemos debe ser verificable. Así como como damos información exacta, esa información debe ser bien presentada de manera que no dé lugar a dudas, que se pueda demostrar fácilmente. Confidencialidad, está relacionado, el cuarto está relacionado con el primero. Si el auditor debe actuar con integridad, debe actuar con ética, debe guardar la confidencialidad. O sea, un auditor no puede revelar información de la empresa que auditó. O sea, debe ser una persona en la que se pueda confiar, que va a guardar, o sea, él se entera de las cosas que va a auditar, pero no puede estar divulgando información ni documentación de las empresas que ha auditado. Debe actuar con independencia. Actuar con independencia es que no tener conflicto de intereses. Cuando hablamos de auditoría interna, decimos esto: la persona que trabaja en compras no puede auditar compras. La persona que trabaja en compras puede auditar a otros procesos, pero no al mismo. Lo mismo con el de mantenimiento. Mantenimiento no puede auditar mantenimiento. Alguien de mantenimiento tiene que auditar a otro proceso, pero no al mismo. Eso es independencia, no tener conflicto de intereses. Y el sexto está muy relacionado con el segundo y el tercero. Enfoque basado en la evidencia. O sea, los juicios de valor que yo dé deben estar basados en algo que se pueda evidenciar.
Si fue algo que yo vi, yo tengo que decir exactamente qué vi y debo basarme en hechos reales, no nada de suposiciones ni de conjeturas, sino que debe ser basado en evidencia, o sea, algo que sea verdaderamente verificable. Y el séptimo, que creo que ustedes no lo tienen en su enunciado, este lo tengo yo porque yo sé que ese principio existe, es el enfoque basado en riesgos, que es el que estaba explicando ahorita, y es que yo debo tener en cuenta los riesgos en los que puede incurrir mi proceso de auditoría. O sea, ¿qué puede poner en peligro la ejecución de la auditoría? Si existe si hay posibilidades de que la auditoría no se pueda realizar por una situación específica de la empresa, ese es un riesgo. Otro riesgo puede ser basado en mi propia actividad. Hay un riesgo de que yo falle al ejecutar la actividad de auditoría. Lo anoto ahí. Ese es un análisis que nosotros hacemos. Eso se va a ver en la segunda unidad, porque en la segunda unidad ustedes deben hacer un programa y un plan de auditoría. Y en el programa de auditoría ustedes deben hacer un análisis de riesgos. De todas maneras, en las grabaciones que ustedes tienen en el material de apoyo, también yo hablo sobre los riesgos de la auditoría. ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, de estos tipos de auditoría yo les hablé al principio, y de igual manera, para los que no escucharon desde el principio, pueden ver la grabación. Yo creo que ya la grabación la publico mañana. Ya hoy no creo porque ya es tarde. Pero mañana temprano ya les publico el video para los que no escucharon desde el principio. Ahora sí, vamos con el espacio de preguntas. ¿Y cuándo vuelva a haber clases eso, profe? Ustedes vieron el cronograma. Espérate, vamos a ver si lo abro aquí. Ustedes vieron el cronograma, pero bueno, vamos a buscarlo. La verdad no lo he memorizado, la verdad. La siguiente es el 12. El 12 es el lunes. Pero el 12 es al mediodía. O sea, yo lo que hice fue intercalar. Bueno, las dos del medio quedaron al mediodía. Y la última está a las 7:30 de la noche otra vez. La cuarta. Bueno, de acuerdo al programa, también hay una sesión de cierre. Pero esa ya se hace cuando ya prácticamente el curso terminó, que es como para cerrar dudas, si todavía hay personas que le hayan quedado huecos de conocimiento, que quieran aclarar más cosas sobre el proceso del curso, sobre los temas, quieran saber más, pues se hace una reunión de cierre que ya es el 28. Ah, pero, sí, profe. O sea, pues por ejemplo el de la 1:30, o sea, digamos el lunes yo trabajo ese día en el día, entonces usted pues daría el material después, ¿verdad? Claro que sí, la grabación, sí. Bueno, listo, vale, profe. Profe, ¿no hay problema que el lunes sea festivo? Ay, no, verdad, no tuve en cuenta eso. Me va a tocar cambiarlo. Sí, y es que también, sí, verdad, no lo tuve en cuenta. Y otra cosa es que, no, yo de festivo no lo voy a hacer. Y otra cosa es que la unidad comienza en domingo. Y yo no quería dejar pasar muchos días de que comenzara una unidad sin haber hecho la sesión. Pero entonces sí, me toca hacerla en martes. Me toca, bueno, ya ustedes saben, la sesión queda para el martes, igual me toca anunciarlo. Actualizar aquí. Esta clase grabada la subes mañana más o menos ¿a qué hora? A las 9 ya debe estar publicada. De pronto antes, hay veces que la publico, depende, si estoy despierta de muy temprano, hay veces que la publico a las 7 de la mañana. Ah, listo, profe, gracias.
Y yo les mando un correo que dice que ya está publicada. Listo, profe, muchísimas gracias. Bien, no sé si alguien más tenga preguntas antes de cerrar. Como les dije, como lo que dije hoy está diferente o sea, tiene cosas que no habían en la otra. Para los que tengan el tiempo, les recomiendo que vean también lo que está en el material de apoyo. Hay 2 videos porque en realidad esa vez la presentación al principio no se estaba grabando y me tocó hacer otra grabación de reemplazo de lo que no quedó grabado. Por eso es que hay 2 videos, pero es la misma reunión de ese día. Profesora, respecto al ensayo, o sea, usted ahora mencionó que uno tendría que hacer la actividad de la que mostró ahora el cuadro y la del ensayo, pero decía que había que mandarlo en un mismo documento. No necesariamente en un mismo documento. Ustedes pueden mandar varios archivos en una sola evidencia. O sea, como cuando envían un correo electrónico que mandan varios archivos. Ustedes suben el primero Sí. o suben el segundo. ¿Qué me pasó? Ya yo he calificado, ya varios le he calificado, ya tienen ganada la actividad, la primera unidad ya la tienen ganada. Pero hay otros que mandaron solamente o el ensayo o mandaron solamente el informe. Y yo les advertí, tienen que mandar las 2 cosas. Entonces, para esas personas, tienen una D. Cuando completen, o sea, si fue que les faltó el informe, tienen que mandar el informe, ya no tienen que mandar otra vez el ensayo. Y para los que fue al contrario, mandaron el ensayo, no mandaron el informe, entonces manden el que le faltó y ya no tienen que mandar el que ya está ahí, porque lo que yo hago es que verifico que hicieron los 2, los reviso y entonces sí, le cambio para los que ya tienen una D porque no mandaron completo, pues tienen que hacer el cambio o la actualización. Otra El cosa. informe sería el que usted mostró ahora, ¿cierto? Sí, pues sí, porque este es un formato que hay que llenar. Todas las demás actividades tienen un formato para llenar. Se me olvidaba. Y se llena ahí mismo. Exactamente. Bueno, ¿Y el ensayo ya lo hacemos nosotros? Sí, porque eso es un ensayo. O sea, ustedes van a hacer un escrito sobre las auditorías en Colombia. O sea, eso es como una escritura libre. O sea, es como que después de que tú estudiaste lo que entendiste, entonces escribes. ¿Ya? Pero no es hacer un resumen, porque hay personas que hacen un resumen. Un ensayo no es un resumen. El ensayo es como escribir, ya es como si tú escribieras de lo que entendiste de algo. ¿Ya? Ya lo entiendo. O sea, de toda la primera unidad hacemos el ensayo. Exactamente, porque es de la primera unidad. Listo, Allí pues dicen que las auditorías en Colombia, que las pymes, que no sé qué, pero bueno, ya primero es que entiendas el tema y luego sí lo puedes aplicar pensando en un tipo de empresa, un sector económico. Voy a hacer el archivo de una vez para mandárselo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ya yo estoy haciendo el archivo para lo que presenté hoy también. Profe, ¿la clase subida la pones en sesiones en línea? Sí, también. O sea, que como ya la gente desde el mismo anuncio, pues lo hace clic e ingresa directamente, pero sí, también hay que ponerlo en las carpetas que están ahí. Pero el anuncio está en el muro, más no en la parte de anuncios, ¿cierto? Estás en el muro. Si es que ese muro es de anuncios, lo que no está es en la carpeta. No sé si me entendiste. En el muro están los anuncios. Y en los Sí, anuncios señor, o sea, todo va a aparecer en el muro. Entonces,
Sí, porque como igual hay que hacer el anuncio, lo que hago es que en el mismo anuncio les pongo el enlace para que lo descarguen o para que ingresen. Ustedes saben que también en YouTube se puede descargar los videos, o sea, no, ustedes lo pueden descargar y también lo ven sin tener internet, también se puede. Hay unos programitas ahí que los bajan, tipos de auditoría. Para saber que fue la sesión en línea. Bueno, entonces no sé, estoy esperando más preguntas, pero no. Mañana les comparto entonces la grabación. Eso, profe, una pregunta. Por ejemplo, ¿los trabajos tienen para una fecha límite o Bueno, sea, son para una fecha límite? Si tú ves el cronograma, sí, o sea, hay unas fechas límites porque es lo ideal que se presenten en las fechas que están ahí. Sin embargo, nosotros dejamos abiertos los enlaces, o sea, aunque se haya cumplido la fecha, ustedes lo pueden enviar. O sea, lo ideal es que lo envíen en las fechas que se recomienda, porque les pasa a varios que se confían y luego en la última semana creen que van a hacer todo y no alcanzan. Y a ustedes les aparece una fecha que dice que el curso se cierra el 30 de octubre. Lo que ustedes no saben es que el 30 de octubre ya no es para calificar, sino que el 30 de octubre es para cerrar, publicar los que ganaron y sacar las estadísticas que me pide el SENA y presentar unos informes que me pide el SENA. Entonces, si yo tengo que hacer todo eso, yo necesito que ustedes antes ya estén listos. Entonces hay gente que dice, pero si ahí dice que hasta el 30, sí, el 30, pero es que no aclaran, el SENA no aclara que esa es la fecha de cierre. Y el SENA me dice que el 30 ya debo tener la información lista. Entonces por eso es que se recomienda que vayan avanzando para que no les pase eso, que a última hora no alcancen a hacer las cosas. Ah, bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, este es el archivo que saqué. Que es el que les mandaría. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dejemos hasta aquí. Y yo pensaba que la reunión iba a ser más corta, igual ya son las 9:12. Gracias, profe. Ya saben que igual tienen las grabaciones esas, que bueno, están divididas por unidades. Lo que yo voy a hacer es que no las voy a hacer igual, o sea, yo igual voy a hacer sesiones para este curso, pero por ejemplo, para la segunda voy a explicar cosas que no están en el video que ya ustedes tienen ahí publicado. Voy a explicar cosas que no estén ahí. Por ejemplo, me voy a centrar en el taller que tienen que presentar. Ustedes para la segunda unidad, el taller dice que deben hacer un programa y un plan de auditoría. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a centrar en explicarles cómo hacer ese taller. Porque, bueno, se me olvidaba algo y es que en ese taller, el segundo, desde la segunda unidad, les dice que hagan un programa y un plan de auditoría, pero se lo ponen en texto. Pero lo mejor es hacerlo con formatos. Yo les voy a compartir unos formatos de modelo. Se los voy a poner en material de apoyo, pero de la segunda unidad. Porque ese es para la segunda unidad. Para que los tengan de modelo, pero ustedes pueden usar los formatos que ustedes quieran. De igual manera, para la segunda unidad, ustedes pueden responderlo en texto, pero se recomienda que lo hagan en formato. Entonces, la segunda sesión va a ser explicarles cómo se hacen esos dos documentos, programa y plan de auditoría. Y si ustedes comparan con la que están publicados en la material de apoyo de la segunda unidad, se van a dar cuenta que no es lo mismo. Porque allá me ponía a explicar más lo que era el tema en sí, pero este va a ser más práctico, más hacer las actividades, hacer las actividades. Bueno, entonces, por hoy vamos a suspender, al menos que alguien tenga otro comentario. Muy buenas noches para todos, que todos aprovechen la oportunidad que SENA les da
de mejorar sus competencias para que tengan un mejor desempeño y puedan también tener mejores oportunidades laborales. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Bien, bueno, yo no revisé el chat, parece que hay algo ahí. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Sí. Bueno, yo creo que esa pregunta ya la respondí de lo que estaba en el chat. Feliz noche.